amado la verdad como se ama a una persona. Y de eso se trata. Los colores blanco y negro de la orden definen no solamente su hábito, sino también su espiritualidad. El predicador simplemente lo ayuda a darse cuenta de que Dios está hablando, está obrando en su vida. Y vengo al convento, y de repente me doy cuenta que lo que yo buscaba existía. Entonces, quien conoce a Jesucristo no puede sino darlo a conocer. La vida religiosa no es otra cosa, diría, que de querer seguir a Jesús como lo hicieron los apóstoles. Y para seguirlo a Jesús, evidentemente, hay que dejar algunas cosas, familia, bienes, hay que dejar la posibilidad de construirse un futuro fabricado por sí mismo, porque a donde Él vaya. Y esa frase es importante en el Evangelio, a donde Él vaya. Y a donde Él vaya no sabemos, hay que seguirlo. Yo descubrí la vocación en una misión juvenil de verano y en una misa, después de comulgar, fui a hacer la acción de gracias y allí arrodillado sentí esta experiencia, como una imagen, y no era exactamente, la imagen que yo vi no era un fraile dominico vestido de blanco, pero sí era un hombre entregado a Dios. Y en ese momento sentí que ese era yo y sentí un gozo muy grande, inmediatamente un temor muy grande. Juntamos en la iglesia para cantar los salmos. Entonces para nosotros es estructurante del día, pero es el momento de alabanza, es el momento de comunicación con Dios. Y lo tiene que hacer de una manera uniforme a fin de que todos podamos tener como una sola voz. En la oración, el dominico se encuentra con Dios, se encuentra consigo mismo. Y a su vez, en coro y en lo posible cantado, ¿por qué? Porque como dice San Agustín, que el que canta reza 2 veces. Nunca se ama lo que no se conoce. Y la vida religiosa dominicana es un constante ejercicio de conocer para amar más. En la orden, el estudio es una búsqueda de Dios, es un acto de amor. Y la verdad, en su totalidad, llama a ser entendida y amada. Cuanto más uno estudia, cuanto más uno conoce a Dios, más necesita de llevar esa experiencia y ese contacto que ha tenido con Dios a los demás. Y además, bien decía un célebre teólogo dominico, he amado la verdad como se ama a una persona. Y de eso se trata. Entonces nosotros como vida comunitaria tenemos la oración en común, tenemos nuestro comedor en común, comemos juntos, tenemos nuestras decisiones comunitarias, es decir, nosotros decidimos entre todos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que corregir, es decir, toda nuestra vida está estructurada en comunidad. Nosotros, en el momento de hacer nuestros votos, realizamos un gesto que creo que todos nosotros es muy significativo, que es sostener el libro de las Constituciones en las manos del superior que recibe nuestra profesión. Y eso significa que, además de entregarnos a Dios, nos estamos, por así decirlo,
poniendo en las manos de los hermanos a través de ese superior que los representa. Nosotros no nos elegimos. Si nos eligiéramos sería un desastre. Nos elige Dios. Por lo tanto, la vida común es un gran camino de adopción. Tenemos que adoptarnos unos a otros. Una de las cosas que nos atrae es la forma en que se complementan distintos aspectos. Por un lado, la centralidad de las cosas de Dios, de la oración, de nuestras celebraciones, de la importancia que se le da a lo que nosotros llamamos contemplación. Pero al mismo tiempo, lo que se puede hacer volcando eso hacia aquellos que lo necesitan, aquellos que esperan una palabra acerca de quién es Dios y qué lugar ocupa o qué está esperando de nosotros. Tenemos el claustro del convento, pero nuestro claustro verdadero es el mundo. El universitario, el de la calle, el de la misión popular, el de las selvas de Amazonas, el de Irak, el de las Islas Salomón, el de Sudáfrica, metidos en los problemas de cada tiempo. Cuando uno ama a alguien, quiere que todos los demás amen a aquel que no ama. Es lógico, ¿sí? El principio de esto es eso. Más que hablar acerca de Dios, la predicación es ser un instrumento para que la persona se pueda dar cuenta que Dios le está hablando ahora. Vivir de manera que uno transparente la presencia de Dios. Por eso, desde nuestros mismos gestos, nosotros consideramos que estamos predicando. Desde la atención a aquel que nos necesita, desde una sonrisa, desde una actitud de compasión. Uno sabe que es instrumento y que uno no comienza en las cosas de Dios, es Dios el que las comienza. Si la persona se lleva una palabra de Dios, se lleva una experiencia que le cambia la vida. La vida religiosa es una entrega total a Dios, a la Iglesia, y a los hermanos, y al mundo. Ser dominico es una de las aventuras, para mí, claro está, más ricas que puede tener el hombre. Entonces la respuesta es aquella de Jesús a esos dos: vengan y vean.